Mi nombre es Padre Eduardo. He servido durante más de 15 años en la pequeña parroquia de San Mateo, un pueblo olvidado en el interior. Mi rutina siempre era la misma. Misas por la mañana, visitas a los enfermos por la tarde y confesiones por la noche. La iglesia era antigua, con paredes de piedra desgastadas por el tiempo y vitrales que reflejaban colores fantasmas cuando la luna llena brillaba. A pesar del aislamiento del pueblo, nunca me sentí solo. Hasta que todo cambió. La primera vez que él vino al confesionario fue un martes. La noche estaba fría y lluviosa, y ya me preparaba para cerrar las puertas cuando escuché los pasos arrastrados en el piso de madera. El sonido resonó por la iglesia vacía, y un escalofrío recorrió mi espalda. «Padre». La voz era áspera, casi un susurro. «Necesito confesar mis pecados». Me arrodillé en el pequeño cubículo y deslicé la reja del confesionario, pero todo lo que vi fue oscuridad. «Hijo mío, ¿qué deseas confesar?», pregunté, tratando de no mostrar la incomodidad que sentía. El silencio se prolongó por un instante antes de que la voz volviera. «Yo maté a alguien». Mi respiración se quedó atascada en la garganta. Era común escuchar confesiones de pecados graves, pero algo en el tono de esa voz me inquietó. No había remordimiento ni desesperación, solo un vacío frío, como si estuviera narrando un acontecimiento trivial. Intenté mantener la calma. «¿Cuándo ocurrió eso?», pregunté. El hombre respiró hondo antes de responder. «Anoche». Esas palabras me hicieron estremecer. Había rumores en el pueblo sobre un agricultor desaparecido la noche anterior. Pero antes de que pudiera preguntar más detalles, escuché un sonido extraño proveniente del otro lado de la reja, como uñas arañando la madera. «¿Me absuelve, padre?». Tragué saliva. La confesión era extraña, pero no podía negar la absolución a un pecador arrepentido. «Si verdaderamente te arrepientes, Dios te perdonará», respondí, tratando de sonar firme. Un silencio absoluto invadió el confesionario. De repente, el olor a tierra mojada invadió el cubículo. Un olor fuerte, como el de una tumba recién abierta. «¿Me absuelve sabiendo que no puedo ser perdonado?», la voz preguntó, ahora más baja. Mi mano temblaba al hacer la señal de la cruz. El arrepentimiento sincero puede redimir cualquier pecado. La respuesta vino en un tono casi divertido. «Veremos, padre, veremos». El sonido de los pasos se alejó lentamente, y un viento frío pasó por mí, haciéndome estremecer. Cuando abrí la puerta del confesionario para ver quién era aquel hombre, la iglesia estaba vacía. No había señales de que alguien hubiera entrado o salido. Me quedé allí por un momento, tratando de racionalizar lo que había sucedido. Tal vez solo era un hombre perturbado, alguien que necesitaba ayuda, pero una sensación incómoda me acompañó hasta tarde esa noche. Y luego, al día siguiente, el cuerpo del agricultor desaparecido fue encontrado. La noticia se difundió rápidamente. El cuerpo estaba enterrado junto al río, ya en estado de descomposición. El detalle que más me aterrorizó: el hombre llevaba muerto 3 días, y no desde la noche anterior, como el penitente había confesado. Eso no tenía sentido. Si estaba muerto desde hace 3 días, ¿quién estuvo en mi confesionario la noche pasada? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el olor a tierra y la voz fría pidiendo absolución. Pero lo peor llegó cuando, a medianoche, escuché el sonido de pasos nuevamente. Esta vez, no estaban en la iglesia, estaban dentro de mi casa. Los pasos resonaban por el suelo de madera de la casa parroquial. Lentamente, fríos, como si quien los produjera no tuviera prisa alguna.
Mi corazón latía fuertemente en mi pecho. ¿Quién podría estar allí a esa hora? La puerta de la casa estaba cerrada con llave, y no había escuchado el sonido de una llave ni de una ventana abriéndose. Tomé un pequeño crucifijo de la mesa y avancé cautelosamente por el pasillo mal iluminado. ¿Quién está ahí? Mi voz salió temblorosa, casi un susurro. No hubo respuesta, solo el crujido continuo de los pasos. Con cada paso que daba hacia la sala principal, el aire a mi alrededor parecía más pesado. El olor a tierra mojada invadió nuevamente mis narices y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Entonces, lo vi. La puerta de la sala estaba entreabierta y una sombra alargada se proyectaba por el suelo. La figura estaba de espaldas a mí, parada en medio de la sala, inmóvil. ¿Cómo entró aquí?, pregunté, tratando de parecer firme. La figura no respondió. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, y las velas sobre la mesa titilaron, como si un viento helado hubiera pasado. Fue entonces cuando habló. «Padre». La voz era la misma del confesionario, el mismo tono vacío, el mismo frío que parecía no pertenecer a este mundo. Me absolvió, pero no fui perdonado. Mi garganta se secó. Sabía que había algo mal. Ese hombre no era un penitente común. «¿Quién es usted?», pregunté, apretando el crucifijo con más fuerza. La sombra pareció temblar y lentamente la figura comenzó a girarse. Mi instinto me ordenaba correr, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. Cuando su rostro quedó visible, sentí el pánico subir por mi cuerpo. No tenía ojos, solo agujeros oscuros y profundos donde una débil luz pulsaba, como brasas de una fogata casi apagada. Su piel estaba pálida, grisácea, y el olor a descomposición se intensificó. Sonrió. Confesé la verdad, pero el pecado ya estaba sellado. La voz no provenía de su boca. Provenía de todos los rincones de la sala. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba congelado. Fue entonces cuando noté algo aún peor. La sala a mi alrededor comenzó a cambiar. Las paredes se alargaban, los muebles desaparecían, y todo a mi alrededor se oscureció. Ya no estaba en la casa parroquial. Estaba en el confesionario. De alguna forma, fui transportado de vuelta al pequeño cubículo dentro de la iglesia, pero ahora parecía diferente. La madera de las paredes estaba podrida, con marcas de arañazos por todas partes. Y entonces, escuché de nuevo. «Padre». La voz vino del otro lado de la reja. Lentamente, un rostro se acercó a la rendija. El mismo rostro, pero esta vez, sus ojos sin vida estaban más cerca. «Dígame, padre, ¿qué pasa cuando alguien muere con sus pecados?». Intenté rezar, pero mi voz falló. Las paredes del confesionario comenzaron a temblar, y la oscuridad a mi alrededor se intensificó. El olor a tierra mojada se volvió insoportable, y una sensación opresiva de algo sujetándome por el pecho me invadió. Me absolvió, pero sigo aquí. De repente, sentí un tirón en mi cuerpo, como si algo invisible intentara arrastrarme al otro lado de la reja. Entonces, todo se oscureció. Desperté al amanecer, caído en el suelo de la iglesia. El confesionario estaba abierto y no había señales de nadie, pero algo dentro de mí había cambiado. Cuando me levanté y miré mis manos, me di cuenta de que estaban sucias de tierra. Mi corazón se disparó. Corrí hacia el espejo más cercano y mi sangre se heló al ver mi propio reflejo. Detrás de mí, en el vidrio, estaba la sombra de un hombre sin ojos, y entonces susurró de nuevo: «Ahora estoy en ti». Desde ese día algo me acompaña. A veces veo sombras moviéndose en la esquina de mi cuarto. Otras veces escucho susurros en el silencio de la noche. Pero lo peor ocurre cuando estoy solo. Cuando miro en el espejo, no soy yo quien me está mirando. Mi nombre es Padre Tomás,
y llevo 10 años sirviendo en la parroquia de Santa Elena, una pequeña iglesia aislada en un pueblo montañoso. Mi fe siempre ha sido inquebrantable. He pasado años enfrentando desafíos espirituales, ayudando a mi comunidad y brindando consuelo a quienes buscaban orientación. Pero nunca imaginé que mi propia fe sería puesta a prueba de la manera en que sucedió. Todo comenzó de manera sutil. Pequeños eventos que podrían haberse ignorado fácilmente o explicado como coincidencias. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. La primera vez que me di cuenta fue durante la misa de la mañana. La iglesia estaba silenciosa, iluminada solo por los tímidos rayos del sol que atravesaban los vitrales. Preparé el altar como siempre lo hacía, ajustando los candelabros y los símbolos sagrados. Al girarme para saludar a los fieles, sentí un escalofrío inexplicable. Algo no estaba en su lugar. Fue cuando miré hacia arriba y vi el crucifijo. Estaba al revés. Mis ojos se congelaron en la imagen de Cristo crucificado, ahora invertido, como desafiando todo lo que era sagrado en ese lugar. Mi primer instinto fue pensar que alguien lo había hecho como una broma de mal gusto. Pero eso sería imposible. El crucifijo era pesado, estaba firmemente sujeto a la pared. Nadie podría haberlo girado sin una escalera, sin hacer ruido, sin que me diera cuenta. Miré a mi alrededor. Los fieles en la iglesia estaban arrodillados, rezando, ajenos a lo que acababa de presenciar. Con un peso en el pecho, terminé la misa y, tan pronto como todos salieron, tomé una escalera y corregí el crucifijo. Mientras lo hacía, mi mente intentaba racionalizar. Tal vez el soporte estaba flojo, tal vez el viento, tal vez algo que simplemente no había notado antes. Pero en el fondo, sabía que eso no era normal. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, estudiando textos antiguos y reflexionando sobre lo ocurrido. Cuando finalmente decidí descansar, sentí una inquietud que no podía explicar. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un crujido largo y bajo proveniente de la iglesia. Pensé que podría ser solo el viento, pero el sonido era demasiado distinto. Me levanté, me puse mi manto y tomé una vela antes de caminar hasta el templo. La puerta estaba entreabierta. El frío de la noche se filtraba por las rendijas y la oscuridad en el interior de la iglesia parecía más densa de lo normal. Entré despacio, los pasos resonando en el suelo de piedra. El olor a incienso aún flotaba en el aire, mezclado con algo más, algo que no podía identificar. Levanté la vela para iluminar mejor y entonces vi. El crucifijo estaba nuevamente volteado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba absolutamente seguro de que lo había corregido con mis propias manos esa mañana. Entonces, ¿cómo podía estar así de nuevo? Mi corazón se aceleró y por un instante el silencio absoluto llenó la iglesia. Pero entonces, un sonido de risas bajas resonó por el ambiente. Bajas, distantes, como si vinieran de todos los lados al mismo tiempo. Me giré rápidamente, intentando identificar de dónde provenían. Mi mirada recorrió las filas de bancos vacíos, los vitrales que reflejaban la luz pálida de la luna. Nada. Pero la risa continuaba. La sensación de que no estaba solo se intensificó y el aire a mi alrededor parecía más pesado, más frío. Con la respiración acelerada, caminé hasta el altar y me arrodillé frente al crucifijo invertido. Puse mi mano sobre él, sintiendo la madera helada. En el nombre de Dios, que sea restaurado. Murmuré, intentando mantener mi voz firme. En el instante en que toqué la cruz, la vela que sostenía se apagó por sí sola. La oscuridad me envolvió completamente. La risa cesó. Y entonces, una voz susurró detrás de mí. «No sirve de nada, padre».
Congelado por el miedo, giré mi cuerpo rápidamente, intentando ver quién estaba allí. Pero no había nadie. Solo la iglesia vacía y la sensación de que algo, o alguien, me observaba desde las sombras. Temblando, encendí nuevamente la vela y, con la luz titilante, toqué de nuevo el crucifijo. Esta vez, permaneció en su lugar, pero sabía que esto no había terminado. Cuando salí de la iglesia y cerré la puerta con llave, aún podía sentir la presencia dentro. Algo antiguo, algo que no pertenecía a ese lugar. Y esa noche, mientras intentaba dormir, escuché nuevamente el susurro, esta vez más cerca. No puedes echarme. Pasé la noche en vela, sentado al borde de la cama, sujetando el rosario con fuerza. Mi cuarto estaba en la parte trasera de la casa parroquial, a pocos metros de la iglesia, y aunque las puertas estaban cerradas con llave, sentía que no estaba solo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el susurro nuevamente. No puedes echarme. La voz no venía de un solo lugar. Parecía estar en todos los rincones de la habitación, deslizándose por el aire como un veneno invisible. Intenté rezar, pero mi voz temblaba. No era miedo de lo desconocido, sino miedo de que eso fuera real. Por la mañana la luz del sol trajo algo de alivio, pero sabía que la iglesia seguía bajo esa influencia extraña. Al entrar al templo sentí el aire pesado, como si algo invisible me estuviera observando. El crucifijo, sin embargo, seguía en su lugar. Respiré hondo. Tal vez solo fuera cansancio, una ilusión creada por mi propio desgaste mental. Entonces vi las marcas. En el suelo justo en el centro del pasillo principal había huellas, pero no eran comunes. Eran huellas de pies descalzos, como si alguien hubiera caminado allí durante la noche. Lo más perturbador, las marcas venían del altar. El sudor bajó por mi frente. Nadie podría haber entrado allí. La iglesia había estado cerrada durante toda la madrugada, pero las huellas estaban allí, claras, llevando desde el altar hasta la puerta principal. Me arrodillé y toqué el suelo frío. La piedra parecía húmeda, como si hubiera absorbido algo, humedad o algo peor. Tomé una botella de agua bendita y comencé a rociarla sobre el altar, murmurando oraciones bajas. Pero, en el instante en que arrojé la primera gota, escuché un sonido, un crujido largo y profundo. El crucifijo estaba girando. Mis ojos se agrandaron cuando vi la enorme cruz girar lentamente, como si manos invisibles la movieran. Cada fibra de mi cuerpo gritaba para que corriera, pero mi fe me mantuvo allí. Levanté la botella de agua bendita y rocié hacia la cruz. En el nombre del Señor, ordeno que te rebeles. Mi voz resonó en la iglesia. El silencio invadió el ambiente. El crucifijo dejó de moverse. Por un momento, pensé que todo había acabado. Entonces escuché la respiración. No era la mía. Venía de detrás de mí. Mi piel se erizó. Cada instinto de mi cuerpo me decía que no me girara, pero no podía ignorarlo. Respiré hondo y lentamente giré la cabeza. Al final del pasillo, cerca de la entrada de la iglesia, había una figura. Al principio, parecía un hombre alto, vestido con una sotana negra, inmóvil como una estatua. Pero entonces noté los detalles. Sus pies no tocaban el suelo. Sus ojos eran agujeros oscuros, vacíos, como si no hubiera alma allí. Y entonces sonrió. Mi cuerpo se congeló. La figura levantó una mano delgada y huesuda y señaló hacia mí. ¿Insistes? Su voz era un susurro distorsionado. Cerré los ojos y sostuve mi crucifijo. Padre nuestro, que estás en los cielos. Comencé a rezar, pero un sonido amortiguado me interrumpió. Risas. Bajas al principio, pero volviéndose más altas, resonando por las paredes de la iglesia. Abrí los ojos y la figura seguía allí, pero ahora había algo diferente. Detrás de ella, al fondo de la iglesia, las sombras comenzaron a moverse.
Algo venía. Mi mente gritaba que corriera, pero mi corazón sabía que huir no era una opción. Me levanté y caminé hacia el altar. Si algo estaba profanando ese lugar, tenía que enfrentarlo. Tomé la botella de agua bendita y la sujeté con fuerza. La figura seguía parada, pero las risas no cesaban. Ahora venían de todos los lados, como si las propias paredes de la iglesia estuvieran riendo de mí. «Dime, Padre». La figura habló nuevamente, inclinando la cabeza de forma antinatural. «¿Realmente crees que puedes detenerme?» Apreté el crucifijo en mi mano y levanté el agua bendita. «En el nombre del Señor ordeno que te vayas», grité, lanzando el agua en su dirección. En el instante en que las gotas tocaron la figura, un grito horrible llenó la iglesia. Las velas se apagaron instantáneamente. Las ventanas vibraron, como si algo estuviera intentando romperlas. Y entonces, silencio. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. Pero sabía que eso no había terminado, porque detrás de mí, el crucifijo se había volteado nuevamente, y en el suelo, junto al altar, aparecieron palabras rayadas en la piedra. «Él aún está aquí». Desde ese día, sé que la iglesia ya no está bajo mi protección, está bajo la suya. Y todas las noches, al cerrar los ojos, escucho esa risa, porque Él nunca se fue y nunca se irá. Mi nombre es Padre Augusto, y desde hace años soy el responsable de la iglesia de San Damián, una construcción antigua, erigida hace más de 2 siglos en un pueblo olvidado por el tiempo. A pesar de su edad, la iglesia siempre fue un refugio de paz. Pero, últimamente, ese sentimiento de seguridad comenzó a desvanecerse. Todo comenzó hace unas semanas, cuando noté un patrón extraño. Todas las noches, antes de cerrar la iglesia, daba mi última vuelta por el pasillo central para asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero, al amanecer, encontraba huellas en el suelo de piedra que iban desde el altar hasta la salida. Al principio, pensé que era algún fiel que entraba a hurtadillas para rezar, pero no había señales de puertas forzadas ni ventanas abiertas. Y lo más extraño de todo, las huellas no tenían un punto de partida. Era como si hubieran surgido de la nada. Esa noche, decidí quedarme despierto para descubrir el origen de las huellas. Apagué las velas, cerré las puertas con llave y me senté en uno de los bancos, manteniendo mi atención fija en el corredor principal. El silencio de la iglesia por la noche era diferente. Durante el día, aunque estuviera vacía, había un eco reconfortante, un susurro de la propia estructura respirando. Pero por la noche el silencio era opresivo, como si algo estuviera acechando entre las sombras. La única luz provenía de las lámparas de la calle que entraban por los vitrales, proyectando patrones coloridos en el suelo. El reloj marcaba las 2:37 cuando ocurrió. El primer sonido fue un crujido, bajo, lento, como si algo pesado estuviera moviéndose. Mis ojos se fijaron en el corredor central. Al principio no había nada, solo el altar al fondo, los bancos vacíos y la gran puerta cerrada al final de la nave. Entonces vi las huellas aparecer. No había nadie allí, pero los pasos estaban siendo dados. La piedra blanca del suelo estaba pulida y pude ver claramente cómo las marcas comenzaban a aparecer, una tras otra, avanzando por el corredor. Era como si un peso invisible estuviera presionando el suelo, dejando rastros imposibles. Mi respiración se detuvo. Algo estaba caminando, algo que no podía ver. Me levanté lentamente, tratando de entender lo que estaba sucediendo. El sonido de los pasos continuaba, cada vez más cerca. Entonces, un frío intenso recorrió mi espina cuando me di cuenta de que las huellas venían hacia mí. Di un paso hacia atrás, pero me mantuve inmóvil,
esforzándome por mantener la calma. ¿Quién está ahí? Mi voz resonó en la iglesia vacía. Ninguna respuesta, solo el silencio asfixiante, hasta que escuché la respiración, baja, rápida, y no venía de mí. Los pasos se detuvieron a pocos metros de donde estaba. El aire se volvió aún más helado, y un fuerte olor a cera quemada llenó el ambiente. Mi instinto me decía que corriera, pero mi fe me mantuvo firme. Sujeté mi crucifijo y comencé a murmurar una oración. En el mismo instante, las velas del altar se encendieron solas. La luz titilante reveló algo que hizo que mi corazón se acelerara. Una sombra en el suelo. No era mía, y estaba justo frente a mí. Tragué saliva y di un paso atrás, pero la sombra no se movió. Solo permaneció allí, proyectada en el suelo, como si algo invisible estuviera parado frente a mí. Fue entonces cuando escuché el susurro. Bajo, casi imperceptible, pero cargado de algo que hizo que mi piel se erizara. «Padre, ¿me ves ahora?» Mi garganta se secó. El sonido no provenía de un punto específico, sino de todos lados al mismo tiempo. Tomé el frasco de agua bendita que siempre llevaba conmigo y lo rocié frente a mí, mientras recitaba un pasaje de la Biblia. Las velas titilaron violentamente, y luego todo se oscureció. El silencio se extendió por unos segundos, hasta que un nuevo sonido invadió la iglesia. Un estruendo. Algo pesado cayó en el altar. Encendí la vela más cercana y corrí a ver qué había sucedido. Mi sangre se heló al darme cuenta de que todas las imágenes de los santos estaban de espaldas, y en el suelo, justo en el centro del altar, algo había sido escrito con cenizas. Él está llegando. Mi mente trataba de racionalizarlo. ¿Alguien habría entrado y hecho esto? ¿Un vándalo? ¿Una broma de mal gusto? Pero no había manera. Yo había estado allí todo el tiempo. Y las huellas simplemente aparecieron. Salí de la iglesia rápidamente y cerré las puertas con llave, tratando de convencerme de que todo era solo un brote de cansancio, una broma de mi mente. Pero cuando me di vuelta para irme, vi algo en la gran puerta de madera. Huellas. Esta vez yendo hacia adentro, y la sensación de que algo o alguien ahora estaba allí dentro me hizo estremecer, porque sabía que al amanecer las huellas estarían allí nuevamente. El sol aún no había salido cuando decidí entrar en la iglesia nuevamente. Pasé la madrugada sentado en la casa parroquial, sujetando mi rosario y tratando de encontrar explicaciones racionales para lo que había sucedido. Pero en el fondo, sabía. Algo estaba allí dentro conmigo esa noche, y ahora algo había entrado. Respiré hondo antes de desbloquear la puerta. El silencio era absoluto, pero el aire estaba diferente, más pesado, como si la iglesia misma estuviera conteniendo la respiración. Lo primero que hice fue mirar al suelo. Las huellas seguían allí, pero ahora eran más nítidas, más profundas, como si algo invisible hubiera caminado por el pasillo con un propósito. Miré al altar. Las estatuas seguían de espaldas, y en el centro, donde antes estaban las cenizas, ahora había algo nuevo. Un crucifijo. Pero no era un crucifijo común. Estaba cubierto de óxido, los clavos en las manos de la figura de Cristo estaban desgastados, y los ojos estaban completamente negros, como si alguien hubiera pintado pequeños abismos dentro de ellos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tomé el crucifijo con cuidado, sintiendo el metal frío y húmedo entre los dedos. Algo estaba mal con eso. Lo llevé hasta la pila de agua bendita y lo sumergí allí, murmurando una oración. En el instante en que el agua tocó el metal, un olor fuerte a carne quemada se esparció por el ambiente. Y entonces escuché un sonido de arañazos en la madera, bajo, viniendo del fondo de la iglesia. Al principio pensé que era mi imaginación,
pero los ruidos se hicieron más intensos, como si uñas largas estuvieran arañando los bancos, uno por uno, acercándose lentamente. Levanté la vela que llevaba y caminé por el pasillo, tratando de localizar el origen del sonido. Fue entonces cuando lo vi. Una de las puertas laterales estaba entreabierta. Mi mente gritaba que saliera, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Algo dentro de mí necesitaba saber qué había allí. Con pasos cuidadosos, me acerqué a la puerta. La empujé levemente y la luz débil iluminó el pequeño cuarto donde guardábamos objetos litúrgicos. Estaba vacío, pero el olor a vela quemada era fuerte, y fue entonces cuando noté el detalle más aterrador. El crucifijo que había puesto en el agua bendita estaba allí, en el suelo, como si alguien lo hubiera traído de vuelta. Mi corazón se disparó. Miré hacia atrás, al altar, y un frío cortante recorrió mi espina. Las estatuas ya no estaban de espaldas, pero los rostros ya no eran los mismos. La expresión serena de las figuras ahora había cambiado. Sus ojos parecían más profundos, más oscuros, y todos parecían estar mirando directamente hacia mí. Fue entonces cuando escuché el susurro nuevamente. Bajo, frío. «Padre, ¿está listo para la misa?» La vela en mi mano se apagó sola, sumiéndome en la oscuridad. Mi instinto fue correr, pero antes de que pudiera moverme, sentí un viento helado soplando en mi nuca, y entonces algo tocó mi hombro. Fue leve, casi delicado, pero lo suficiente como para paralizarme. Mi cuerpo se negaba a reaccionar, y en el más profundo silencio de la iglesia escuché una respiración detrás de mí, lenta, profunda, y luego un susurro aún más cerca. «Ya sabes quién soy». Cerré los ojos y sujeté mi crucifijo con fuerza. Recé mentalmente, tratando de bloquear esa presencia. El aire a mi alrededor parecía pulsar, como si algo estuviera a punto de manifestarse. De repente, el toque desapareció. Las velas en el altar se encendieron nuevamente, y el ambiente volvió a la normalidad. Pero sabía que no era el final. Salí de la iglesia rápidamente y cerré la puerta con llave. Afuera, la primera luz del día comenzaba a aparecer en el horizonte, pero incluso con el amanecer, algo dentro de mí sabía la verdad. Eso todavía estaba allí, y ahora sabía mi nombre. Desde esa noche, la iglesia nunca volvió a ser la misma, y cada vez que miro al pasillo vacío, siento que no estoy solo, porque ahora, cuando el sol se pone y la oscuridad se apodera, las huellas ya no vienen del altar hacia la salida, vienen de la entrada y caminan directamente hacia mí,